¿Qué tal, alumnos? Quien le habla es el profesor Frank, encargado del curso de biología. Sean bienvenidos ustedes a la etapa escolar 2021. De esta forma vamos a iniciar la clase desarrollando el tema de la biología y su campo de estudio. La biología es una ciencia que se ha desarrollado progresivamente. El hombre, en el proceso de desarrollo, se dedicaba a la caza y a la recolección, siempre en busca de su alimento, siempre en busca de los lugares donde la naturaleza le brindaba todos los beneficios para poder sobrevivir. El hombre era un hombre nómade, cambiaba de lugar y dependía de la naturaleza. Pero progresivamente el hombre tuvo que desarrollar una serie de procedimientos que le permitió desde su inicio realizar la domesticación de animales. Es decir, cuando el hombre empezaba a cazar, observaba que animales menos asilvestrados, menos peligrosos, podrían ser criados en el lugar donde vivían. Estos animales fueron domesticados y se desarrollaría de una forma inconsciente la ganadería. Cuando el hombre recolectaba frutos, estos frutos dejaban semillas en los suelos que germinaban y posteriormente, cerca del lugar donde vivía, se desarrollaban plantas frutales. Se dice que la mujer realizó la agricultura incipiente debido a que estas plantas frutales se desarrollarían y se domesticarían. La agricultura y la ganadería incipiente permitió el desarrollo del hombre de una fase nómade a una fase sedentaria, generándose las primeras civilizaciones. El desarrollo de las primeras civilizaciones, como la cultura egipcia, como la cultura mesopotamia, como la cultura griega, civilizaciones que desarrollaron de una u otra forma el interés hacia la naturaleza. Conocer los cambios, conocer el origen de la vida, conformaría parte del estudio de los más resaltantes en la cultura griega. Aristóteles desarrolló la clasificación de los animales en cerca de 500 individuos. Por ello se denomina a Aristóteles como el padre de la zoología. Pero también realizaría aportes en cuanto a las especies, no solamente de animales, sino también de plantas. Pero Aristóteles también es considerado el padre de la biología. Teofrastro realizaría uno de los aportes importantes en la medicina, específicamente en la anatomía. Los principales registros hasta la Edad Media serían los aportes desarrollados por Teofrastro, a quien se le considera el padre de la medicina. También realizaría una serie de aportes, ¿no?, en la Edad Media, ¿no?, en el siglo XVI, en el año 1590, se desarrollaría el primer microscopio de baja resolución, el microscopio simple. Los holandeses, los hermanos Hansen, desarrollarían el primer microscopio simple. Posterior a ello, Anton van der Leeuwenhoek desarrollaría el microscopio compuesto de alta resolución. El microscopio fue una herramienta indispensable
para poder avistar o avisorar nuevos organismos, denominados microorganismos. Con el microscopio se pudo desarrollar otras ciencias, como la microbiología, como la biología celular, como la histología, ciencias que se desarrollarían progresivamente en los inicios de desarrollo del microscopio. Una de las interrogantes más importantes que se planteaban las civilizaciones es el origen de la vida. Las teorías desarrolladas por Aristóteles, denominada teoría espontánea idealista, y por Demócrito, denominada teoría espontánea materialista, serían una de las teorías más relevantes y más influyentes de cerca de más de 1000 años. Perduraría esta teoría, que consiste en que los seres vivos se originarían de manera casual o por la combinación de elementos que generarían gérmenes de vida. La combinación de elementos sería un factor esencial para la generación de vida. La diferencia entre la teoría de Aristóteles, denominada teoría espontánea idealista, es que la teoría espontánea idealista agrega la combinación de elementos, ¿no?, fundamentada por la teoría materialista, agrega que debe existir una fuerza sobrenatural que va a permitir originar diferentes formas de vida. Louis Pasteur y otros investigadores desarrollarían una serie de experimentos para poder corroborar y remitir o observar la falsedad de la teoría espontánea a través de procedimientos experimentales. Spallanzani, Francisco Redi y posteriormente Pasteur, a que se le considera también el padre de la bacteriología, desarrollaría unos experimentos más importantes que derrocaría la teoría espontánea. Su experimento es del matraz en forma de U, mediante el cual puede corroborar, ¿no?, mediante un caldo de carne, de que la vida solamente puede surgir de otras formas de vida preexistentes. Si la vida está conformada de células, quiere decir que esas células son originadas solamente por células preexistentes. Posteriormente, Gregorio Mendel desarrollaría uno de los principios básicos de la herencia. La primera y segunda ley de herencia con la especie, denominada comúnmente arveja, permitiría dilucidar los patrones de la descendencia, los patrones, cómo se transmite la herencia de un progenitor a sus descendientes, a través de un experimento mediante una especie muy sencilla, con cualidades sencillas. Nos permitiría dilucidar de forma muy clara cómo se transmiten los rasgos físicos de progenitores a descendientes. Por eso Gregorio Mendel se considera como el padre de la genética. Uno de los aportes más importantes en el siglo XVII es el descubrimiento de la estructura del ADN. Se conocía el ADN que se encontraba en el núcleo de la célula, pero no se sabía exactamente cómo era la estructura del ADN.
Watson y Crick desarrollarían uno de los acontecimientos más importantes en el acercamiento de la comprensión de herencia a partir de su obra magistral que explica cómo es la estructura del ADN. Le valieron a esta interpretación del ADN el premio Nobel a estos dos investigadores, que definitivamente no serían los únicos que van a dilucidar la estructura del ADN, sino que ellos tendrían que revalidar sus datos con otros científicos de la época. Watson y Crick, dos norteamericanos, ¿no? Dos bioquímicos norteamericanos, desarrollarían la estructura de ADN. Su modelo del ADN en forma helicoidal, conformada por ácido desoxirribonucleico, estas dos cadenas de polinucleótidos se unirían por las bases nitrogenadas en forma de una escalera de caracol. Esos serían los aportes más importantes que se desarrollarían como parte de los conceptos básicos de la biología. ¿Pero qué es la biología? La biología es una ciencia que estudia la vida. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Se deriva de dos voces griegas: bio, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, o la ciencia de la vida. Pero la vida tiene una serie de aspectos a ser estudiados. La vida tiene una variedad de características. Los seres vivos tienen la capacidad de moverse, de reproducirse, tienen la capacidad de desarrollar una serie de cambios internos que le permiten, ¿no?, realizar sus demás actividades. Estos cambios internos son importantes para las funciones que realiza un ser vivo. Los cambios internos que realiza un ser vivo se denominan metabolismo. Estos cambios internos son desarrollados cuando ingresan moléculas a su cuerpo y estas moléculas se convierten en otras moléculas para darle energía o para formar parte de su cuerpo. La adaptabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de cambiar su forma para poder adaptarse al lugar donde se encuentra, cambiar su forma para poder sobrevivir al medio ambiente donde se desarrolla. La capacidad de responder ante un estímulo es otra de las características de los seres vivos y se denomina irritabilidad. Pero los seres vivos también son estudiados por otras ramas de la biología. La biología es una ciencia que puede ser estudiada por varias subciencias. Por eso vamos a hablar ahora de las ramas de la biología. La biología se divide en otras ciencias y puede tomar un criterio como el organismo estudiado. Si el organismo estudiado son organismos pequeños que no se observan a simple vista, serán foco de estudios de la microbiología. La microbiología estudia a los organismos pequeños que solamente se van a poder observar mediante un microscopio. Y aquí tenemos a las bacterias y los virus. Los organismos macroscópicos
que fueron los primeros organismos que se conocieron, y justamente en la Edad Antigua Aristóteles clasificó a los seres vivos en dos reinos, el reino animal y el reino plantae. En ese tiempo no se conocían los microorganismos, ni las bacterias, ni los protozoarios, ni las algas, ni los hongos. No, todos se encontraban solamente en dos grupos, en las plantas y en los animales. Y por eso vamos a hablar de esos dos grupos de organismos importantes. Las plantas son estudiadas por una ciencia llamada botánica y los animales por otra subciencia denominada zoología. Se ha determinado que las plantas pueden también estudiarse de acuerdo al criterio de sus flores. Si presenta flores, se denomina fanerógama. Si no presenta flores, se denomina criptógama. La botánica fanerógama estudia plantas con flores y la botánica criptógama estudia plantas sin flores. La zoología también tiene ramas o subciencias que especializan el foco de estudio de los investigadores. La zoología, por ejemplo, está conformada por una diversidad de animales. Si los animales son las aves, la ciencia que estudia las aves de la zoología se denomina ornitología. Si los animales son insectos, la ciencia que estudia los insectos se denomina entomología. Si los animales son invertebrados, por ejemplo, como los moluscos, se denomina malacología. Y si los animales son, por ejemplo, vertebrados como los mamíferos, un delfín, ¿no?, una ballena, un camello, la ciencia que estudia se denomina mastozoología. Y si ese es otro animal vertebrado, por ejemplo, como los reptiles, un lagarto, un cocodrilo, una lagartija, si son este tipo de animales, se denomina herpetología. Y profesor, ¿qué pasaría si yo estudio bacterias? Se denomina bacteriología. Y si yo estudio virus, se denomina virología. Y si estudio parásitos como las tenias, profesor, se denomina parasitología. Pero también puedo tomar en cuenta otro criterio de clasificación. Por ejemplo, es el aspecto estudiado. Si yo quiero estudiar la estructura celular, la ciencia que estudia la estructura celular se denomina citología. La estructura y funcionamiento celular. En el conocimiento de los microorganismos, como las bacterias, cuando se observó por primera vez las bacterias por Anton van der Leeuwenhoek con el microscopio, permitió justamente poder avistar la estructura de la célula. Va a ser un aporte importante para ello, ¿no?, en el conocimiento de uno de los componentes importantes de todo ser vivo, que es la célula. Pero Anton van der Leeuwenhoek observaría formas de bacterias, pero el componente interno que hay en una célula como una bacteria y como lo hay en todas las células, va a desarrollarse en otro tipo de células diferentes a las de acá. Estas células primitivas pertenecerían a un grupo de células llamadas procarióticos. En cambio, las células que presentan un lugar, una región bien resaltante del citoplasma, donde se encuentra el ADN y se denomina núcleo,
Eso lo vamos a observar, esas células, lo vamos a observar en las plantas y en animales y se va a denominar célula eucariótica. Les explico esto porque justamente el padre de la citología, ¿no?, es el que va a realizar el primer avistamiento, la primera visualización de la célula. La persona que va a visualizar por primera vez la célula va a ser Robert Hooke y lo va a hacer con una planta. La célula de una planta viene a ser el componente, el avistamiento de la célula. Por eso a Robert Hooke se le considera como el padre de la el que va a desarrollar por primera vez el conocimiento de la célula, ¿no? El término célula se debe justamente a este investigador Robert Hooke. Pero el padre de la citología va a ser otorgado a Brown. Brown, el que había dilucidado el componente interno de una célula, la estructura de una célula, vendría a ser denominado el padre de la citología. Otros estudios importantes de una célula, de la rama de la biología, es el aspecto, por ejemplo, como la herencia. La herencia desarrollada justamente en el experimento de Mendel, ahora ha desarrollado una serie de conceptos actuales, como por ejemplo cromosoma y ADN, y la ciencia que estudia la genética, el foco de estudio de la genética es justamente la herencia, ¿no? La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos y la ecología, las relaciones del medio ambiente, las relaciones de un organismo con su medio ambiente donde se desarrolla. Eso vendrían a ser los principales aspectos de la definición de la biología, el progreso de la biología como ciencia y las ramas que estudia la biología a fin de conocer todos los aportes beneficiosos para el desarrollo humano. Hasta una próxima oportunidad, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos en la práctica. Muchas gracias.